a Jesús. Para iniciar quería preguntarles, ¿alguien aquí ama a Jesús? Amén. Si eres tú uno de los que ama a Jesús, levanta un momento de tu mano. ¿Tú amas a Jesús? Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Hoy vamos a entrar en uno de los momentos más humanos de la Biblia. Amén. Ahora que leamos el pasaje sabrás por qué lo digo. Uno de los momentos posiblemente más dolorosos, pero muy reales, muy humanos. Hoy no vamos a ver milagros de Jesús. Hoy no vamos a ver entre esos muchos milagros que vemos en la Biblia. Hoy no trata de milagros. Hoy no veremos a multitudes celebrando. No. Hoy veremos miedo, veremos presión, veremos fracaso, lágrimas, vulnerabilidad del ser humano, pero también la gracia de Dios. Amén. Por eso esta historia no es solamente de una persona, sino esta historia también nos podemos ver involucrados todos nosotros. Amén. Porque somos humanos. No se aguanta. Amén. Otra pregunta que quisiera hacerles, muy personal, es: ¿alguna vez dijiste o prometiste algo con toda sinceridad y que después fallaste? Amén. ¿Alguna vez te ha pasado que dijiste: yo nunca haría eso? Yo jamás me apartaré de Dios. Yo nunca reaccionaría de esa manera. Yo jamás le hablaría así a mis hijos. Yo nunca negaría mi fe. Yo nunca creería en algo así. Y después llegó el miedo, la presión, el cansancio, la ansiedad, la presión, la tentación. ¿Y qué acabaste haciendo? Eso que dijiste que nunca ibas a hacer, acabaste haciendo eso. Y es que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Y si algo descubrimos es que somos frágiles. El ser humano es mucho más frágil de lo que piensa. Somos mucho más frágiles de lo que pensamos. Y esto fue lo que le ocurrió al personaje principal de la predica de hoy. Pero vamos a ver un poquito de contexto de lo que estaba sucediendo alrededor de la historia que vamos a leer a continuación. Nos encontramos en tiempo de Pascua, en Jerusalén, ¿sí? Ubícate conmigo, en Pascua, Jerusalén, miles de personas llegaban a celebrar, esto lo sabemos, ¿verdad? En la Pascua venían muchísimas personas desde lejos a celebrar a Jerusalén. Y también había una tensión política porque en ese momento estaba gobernando el Imperio Romano. Así que el Imperio Romano estaba vigilando que no hubiera ninguna rebelión, porque eso se tenía que cortar rápidamente, no podían haber rebeliones. Así que imagínate, Jerusalén lleno de personas y los romanos bien atentos que no hubieran rebeliones, y en medio de ese ambiente, miles de personas, ¿estaba quién? Estaba Jesús. Y estaba él predicando, estaba haciendo milagros, estaba confrontando a los líderes religiosos y estaba siendo escuchado por muchísimas personas. Ahí estaba él. Y los sacerdotes y los líderes religiosos comenzaron a verle como una amenaza a Jesús. Así que antes del momento que vamos a leer a continuación, pasó el arresto de Jesús, ¿vale? Jesús celebró la cena de la Pascua con sus discípulos y en ese ambiente de cena íntimo, él habló de traición, él anunció que habría sufrimiento y dijo a sus discípulos que serían probados. ¿Amén? Amén. 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 Entre ellos estaba Simón Pedro. Amén. Y probablemente los grandes estudiosos de la Biblia dicen que era probablemente el más impulsivo de todos y el más apasionado por Jesús. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 33 y 34,
Él le dijo, Pedro, a Jesús, leemos la palabra. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¡Wow! Y él le dijo, Jesús le respondió a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Madre mía. Pero acaba de decir que no solo a la cárcel, hay algo peor que la cárcel, la muerte, pues allí también. Él estaba decidido, pero además yo creo que él hablaba sinceramente. Yo estoy convencida de que lo que él estaba diciendo era sincero, porque Pedro amaba profundamente a Jesús. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿amas a Jesús? Amén. La mayoría aquí lo aman. Ahí sí yo no sabría decir quién le ama más, quién le ama menos. Lo que sí sabemos es que Pedro le amaba profundamente, pero él todavía no conocía su fragilidad humana. Él estaba seguro porque amaba profundamente a Jesús, pero desconocía parte de su fragilidad humana. Así que después de la cena, Jesús fue al huerto del Getsemaní a orar y allí pues ocurrió la traición de Judas Iscariote. Bien, vamos a nuestro pasaje principal de la prédica de hoy, que es el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 54 en adelante. Leeremos el pasaje que dice, Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, Jesús miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que te imagines conmigo cómo podría ser esa casa del sumo sacerdote, porque Pedro entró en la casa y fue al patio de la casa del sumo sacerdote. Las casas de los sumos sacerdotes eran como hoy ir a una casa como una mansión, ¿vale? Las casas de élite de esa época pertenecían a la élite. El sumo sacerdote era como la élite de ese momento. Entonces, imagínate, la élite sacerdotal de Jerusalén solía tener una casa con un patio interior. Quiero que te lo imagines porque nos ayudará mucho a adentrarnos en esta historia. Imagínate una casa que tiene un patio interior y alrededor hay habitaciones. Sí, ya te lo estás imaginando, hay muchas habitaciones alrededor y hay espacio para sirvientes, para guardias, y el patio tendría que ser grande porque entró bastante gente. Y allí, en este momento, era de madrugada. Hacía frío, porque en Jerusalén durante la primavera las noches son frías. Por eso se encendió un fuego, que acabamos de leer. Imagínatelo, están en medio de ese patio, hace frío, encienden el fuego y Pedro se sienta entre las mismas personas que arrestaron a Jesús. Está ahí sentado en medio, los guardias esperan, Pedro intenta mezclarse entre la gente sin ser identificado. Quiero que te pongas en situación
porque tú que has dicho antes que amas a Jesús, ¿qué habrías hecho en su lugar? Estando en medio de todos los enemigos de Jesús, intentando pasar desapercibido, y de repente eres identificado. En ese contexto donde ocurren estas tres negaciones que acabamos de leer, aprendemos algo muy interesante. Y es que cuando nosotros intentamos encajar en ambientes incorrectos, poco a poco comenzamos a debilitarnos espiritualmente. Amén. Amén. Él estaba en un ambiente que estaba rodeado de personas que no tenían su fe, ¿verdad? Él estaba intentando pasar desapercibido en medio de personas que no tenían nada que ver con él. Nada. Cuidado, hermano. Si tú estás relacionándote en ambientes incorrectos, y no tiene por qué ser solo físicamente, puede ser también en el móvil. Si en el móvil te estás entrando en páginas incorrectas, en conversaciones incorrectas, viendo fotografías, viendo vídeos incorrectos, cuidado, porque te vas a ir debilitando poco a poco. Cuidado con estar en ambientes incorrectos. En Corintios 15:33 la palabra dice: no erréis, las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Seguimos leyendo en Lucas 22:54 y tenemos aquí una frase que es clave. Y Pedro le seguía de cerca. No. Pedro le seguía de lejos. Pedro le estaba siguiendo de lejos. Pedro no abandonó completamente a Jesús, pero tampoco quiso acercarse demasiado. Y muchos creyentes actualmente viven así. Amén. Aman a Dios, pero a la distancia. Quieren a Cristo, pero sin un compromiso. Amén. Quieren la salvación, pero no la rendición total. Amén. Aleluya. ¿Estás siguiendo y estás amando a Jesús de cerca o lo estás viendo de lejos? Santo. ¿En qué momento en tu vida te encuentras? Porque muchas veces seguimos a Jesús de lejos. Sabemos quién es, le amamos, pero hasta cierto punto. Por miedo, por miedo al rechazo, por ejemplo, ¿no? Por presión social, por ejemplo, por vergüenza, por comodidad. Tengo ya todas las cosas que necesito. Necesito a Jesús, sí, pero quizás no tanto, ¿no? Necesito a Jesús, sí, pero en esto no. Necesito a Jesús también, pero si me hablan de mi familiar, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, de mi abuelito, de mi abuelita, ahí no. Cuidado, porque el Señor quiere que estemos cerca por completo, por todas las áreas de nuestra vida, no solo en unas cosas sí y en unas cosas no. O estamos cerca enteramente o estás lejos. Amén. Y Él quiere que tú y yo estemos cerca de Él. Vamos a reflexionar en esas tres negaciones, pero antes piensa ahí, ¿por qué Pedro tenía tanto miedo? Porque quizás, yo no sé tú, pero yo a veces lo he pensado, ¿no? Esta historia de que Pedro niega a Jesús, digo, qué mal, ¿eh? Qué mal que lo haya negado. Yo intentaré no negarlo, ¿verdad? Quizás tú también lo has pensado. Yo no lo niego. Si me preguntas, yo digo que soy cristiano, ¿no? Pero ¿por qué él tenía tanto miedo? Quiero que me acompañes a imaginar esa situación. Porque Jesús acababa de ser arrestado por las autoridades más poderosas de ese momento. Habían sacerdotes, guardias del templo, posiblemente había la supervisión romana, porque estaban ahí los romanos. Así que Pedro se encontraba solo. Aquí nosotros estamos todos juntos. Y cuando preguntábamos a Jesús, amén, otra vez, amén. Pero es solo, porque él estaba solo. Estaba rodeado de los enemigos. En propiedad del sumo sacerdote, estaba dentro de su casa. Sentado ahí en medio de un montón de gente y estaba pensando, guau, si me vinculan con el principal acusado, con Jesús, me voy a meter en problemas.
Porque en ese contexto, ser identificado como el discípulo de Jesús, ¿qué podría significar? Un arresto, ¿verdad? Una paliza, ¿sí o no? Ahí en medio solo. La prisión, también a la prisión por discípulo. Un interrogatorio severo o incluso la muerte, ¿sí o no? ¿Te lo estás imaginando? Yo me pongo en situación y digo, uy, ahora la cosa cambia. Ahora ya no se ve que Pedro era un flojo, sino Pedro era un ser humano como lo eres tú y que como lo soy yo. Aleluya. Y piensa en ese momento, Pedro no sabía todavía lo que iban a hacerle a Jesús. Él aún no lo sabía, tú y yo ya sabemos el desenlace, pero es que él no lo sabía. Igual que tú y yo estamos viviendo nuestra vida, que no sabemos qué acontecerá el día de mañana, Pedro estaba igual. Santo. Jesús demanda de ti, igual demandaba de Pedro, él demanda de ti en tu día a día. Amén. Aleluya. Veamos esa primera negación. Una criada lo reconoce. En Lucas 22:56 dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, ¿también este estaba con él? Santo. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. No lo conozco. Aquí, si os fijáis, no le están acusando. ¿O sí? No le están acusando. Aquí lo que le están es reconociendo. Era él, ¿eh? Sí, era él que estaba ahí. Pero Pedro ya comienza a negar. Aún no le están diciendo, miren, cójalo, es él, estaba con él. No. O sea, aún no había esa presión tan fuerte. Así que ante solo el reconocimiento, Pedro ya comienza a negar a aquel que horas antes prometió defender hasta la muerte. Él ya comienza a negarle. Segunda negación, Lucas 22:58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Yo no creo que haya sido un tono muy amable. Ay, mira, tú también eres de ellos. No, ahora sí, tú también eres de ellos, ¿eh? Porque fijaros, fue un poco después de eso. Un poco después estuvo un rato mirándole hasta que dijo, no, tú también eres de ellos, imagínate. Y había mucha gente, yo me lo imagino y digo que estarían, él en plan, que no soy, calla. Y aquí la presión, yo me imagino que estaba aumentando, en Pedro. La presión aumentaba y es que ya no solo había sido reconocido él, sino que lo estaban relacionando con el grupo que seguía a Jesús. Poderoso Dios. Así que estaba cada vez más nervioso, seguro. Imagínate los nervios de pensar en esas posibles consecuencias que hemos visto antes. Y que estaba rodeado. Y que era un momento tenso, así que cada minuto estaba siendo realmente peligroso. Veamos la tercera negación, Lucas 22:59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Una hora después, así que aquí leemos que dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Yo me lo imagino, ay, que ahora sí que me han descubierto. No sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. No sé lo que dices. Fíjate que pasó una hora y ya yo creo que el miedo sí que estaba dominando a Pedro cuando le dijeron esto. Porque le dijeron que era Galileo y por eso lo habían relacionado. O sea, que su acento, a pesar de que él lo estaba negando, su acento lo delató. Lo delató porque los galileos en Jerusalén eran reconocibles, hablaban diferente, usaban expresiones diferentes y se notaba. El idioma era el mismo, pero tenían expresiones
expresiones diferentes, como por ejemplo decir un acento andaluz en Barcelona. Si eres de Barcelona, reconoces un acento andaluz. Amén. Por ejemplo, un acento argentino en España. Lo reconoces, que no es de aquí, que es de Argentina. Claro. O si un colombiano va a Honduras. Llega allá, no, si yo soy de aquí. No, tú no eres de aquí. ¿Verdad? Así que pasó esa hora y ya le reconocieron por su acento. Reconocieron que él era galileo. No hablaba otro idioma, pero sí tenía una pronunciación diferente. Así que, ¿qué vemos aquí, no? Que Pedro no negó a Jesús porque dejó de amarlo, sino lo negó porque tuvo miedo. Tuvo miedo. Amén. ¿Cuántas promesas le has hecho tú a Dios y le has fallado? Ya sea por miedo, por distracciones, por presiones. No sé por qué le has podido fallar tú. Porque nosotros también amamos a Dios, pero tenemos miedo. Cada uno por cosas diferentes. Queremos obedecer, pero muchas veces la presión nos vence. ¿La presión a qué? Cada uno es diferente. Queremos ser fieles, amén. Pero luchamos con nuestra naturaleza humana. Amén. Porque todos aquí somos humanos. Y debemos luchar con esa naturaleza humana día tras día. Amén. Amén. Así es. Vamos a la historia, volvamos a la historia. Imaginaros este momento. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor Jesús, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, imagínate, levanta la mirada y se encuentra con los ojos de Jesús, Poderoso Dios. que antes había dicho que él iría a la cárcel si fuera necesario, y no solo a la cárcel, que a la muerte si fuera necesario, porque él amaba profundamente a Jesús. Aleluya. Imagínate en ese momento que Jesús clava sus ojos en él, y no sabemos cómo fue esa mirada, pero lo que sí sabemos es que produjo una gran convicción en Pedro, Sí, una mirada de amor. ¿verdad? De que algo él no había hecho bien, ¿verdad? Pero cuando Cristo nos confronta, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestros fallos, cuando Él nos confronta, Él no lo hace para destruirte, Amén. Amén. Él lo hace para restaurarte. Aleluya. Amén. Él lo hace para restaurarnos, porque nunca vamos a alcanzar esa perfección si seguimos siendo humanos, porque los humanos fallan. ¿Y qué vemos aquí en Lucas 22, 62? Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. No dice lloró. Hubiese podido decir la palabra que solo lloró, pero lloró amargamente. Así que ese llanto era profundo. Ese llanto estaba lleno de dolor, de arrepentimiento, de quebrantamiento. Ese llanto seguro que era reconocible por las personas que están por ahí. Algo le está pasando a este hombre, pero muy profundo, porque está muy quebrantado. Pedro entendió que sin Dios era mucho más débil de lo que él imaginaba. Y nosotros tenemos que pasar por situaciones así para poder ver que somos mucho más débiles de lo que imaginamos, porque en nuestras propias fuerzas creemos que somos muy fuertes. Muy fuertes, que no necesitamos que nadie nos diga lo que debemos o lo que no debemos hacer. Nosotros nos bastamos por nosotros mismos hasta que nos encontramos en la situación en que nos vemos que somos mucho más débiles de lo que imaginamos, a pesar de amar a Dios con todo nuestro ser. Y aquí comienza la verdadera transformación espiritual. Una vez Él es reconocido como alguien que ha fallado y está plenamente arrepentido de lo que ha hecho.
Uno de los ejemplos bíblicos también referente a este tema es David, porque David fue un hombre de Dios, ¿verdad? Pero también cayó gravemente, ¿verdad? Él cometió adulterio con Betsabé, intentó esconder su pecado y después que hizo provocar la muerte de ¿quién? De Urías, para encubrir lo que él había hecho, algo terrible. Pero cuando Dios lo confrontó, David se quebrantó y reconoció su pecado y clamó al Señor diciendo lo que está en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones arrepentidos, personas rendidas. Amén. Amén. Y algo que en este último tiempo veo que el Señor, no sé por qué, pero ha permitido que se hable mucho, si vienes entre semana o los finales de semana, sobre el arrepentimiento. Porque debemos vivir una vida de arrepentimiento diaria. Diaria, porque todos los días erramos. Todos los días tenemos a un pensamiento inadecuado, alguna palabra ofensiva, algo pasó, siempre. Siempre debemos vivir una vida de arrepentimiento. Pero ¿y cómo salimos de ese miedo y vivimos una vida que realmente agrada a Dios? Lo primero es reconocer nuestra necesidad de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. En todo momento necesitamos de Dios. Con nuestras amistades necesitamos de Dios. En nuestras relaciones matrimoniales, de noviazgo, en el trabajo, en todo necesitamos a Dios. No somos autosuficientes. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Aleluya. Reconoce tu necesidad de Dios en todo momento. Aún en lo que tú consideres que se te da bien, que haces bien, sigues necesitando a Dios. Sigues necesitándolo. Gloria a Dios. Lo segundo sería, vale, ya sé que le necesito, pero no te puedes quedar ahí. Le necesito, sí, ya, ¿no? Tienes que permanecer cerca de Jesús, cerca de Él, no lejos, sabiendo que le amas, pero Él está allá y tú estás aquí. No, reconoce que le necesitas, ámale, pero está cerca de Él, cerca de Jesús. Porque Pedro comenzó a caer en lo que decía cada vez que estaba más lejos de Él y rodeado de personas inadecuadas. Y si le pasó a Pedro, ¿por qué no te va a pasar a ti? ¿Y me va a pasar a mí? ¿Por qué no nos va a pasar? Porque tú ahora puedes creer, yo estoy bien, amo a Dios con todo lo que soy. Pues igual Él le amaba con todo su corazón, seguro, profundamente, pero rodeado de las personas inadecuadas, estando lejos, le negó 3 veces. Y no solo le negó a Jesús, sino que negó ser parte de sus compañeros. Negó también eso. Imagínate, eso es como si tú hoy estás aquí, amas a Dios y mañana estás en algún lugar. ¿Tú eres cristiano? No. ¿Tú conoces a esta persona? Y ahí ponen una foto de mi cara. No, tampoco. ¿Y estuviste aquí? ¿Me tuviste que ver? Sí o sí me tuviste que ver. ¿Estuviste aquí? ¿Sabes? Imagínate.
Negó hasta a sus compañeros. Perdió en ese momento su identidad por completo. Estoy segura que el Señor no quiere eso para nosotros. Y la distancia espiritual nos hace enfriarnos poco a poco. A la medida que tú te acercas a Dios, las cosas van a mejor. Pero a la medida que tú te alejas, créeme que te van a ir apareciendo otras compañías, otros círculos, y poco a poco vas a ir acabando negando aquello que tanto amabas. Tercero, arrepentirnos genuinamente día tras día. El arrepentimiento verdadero no es solo sentirse mal, no es solo llorar. Eso no es el arrepentimiento genuino que Dios espera de nosotros. Él espera que nos volvamos a Él, arrepentirnos, confesar y no volver a hacerlo. Así es, aleluya. Insultas a alguien, ay, lo siento mucho, perdona, ay, qué mal, eso está mal, y vuelves a hacerlo la semana que viene. Eso no puede ocurrir en nuestras vidas, no puede ocurrir. Ocurrió, llora amarga y profundamente al Señor y pídele perdón, y pídele que te ayude, y pídele que te ayude a salir de ahí. Por poner este ejemplo, podemos poner muchos. Pero tú pon tu ejemplo. Maravilloso. ¿Eres desobediente con tus padres? Maravilloso. O quizás no eres desobediente, pero aquí en tu mente, cada vez que te dicen que hagas algo y tú no quieres, te enfadas. Y aquí en tu mente, ¿qué estás pensando? ¿Eso le agrada a Dios? ¿Estás agradando a Dios en tus pensamientos? Cuando tu esposo o tu esposa te llama la atención, cuando tu padre o tu madre te dice algo, ¿cómo reaccionas? ¿Es la manera que le agrada al Señor? Porque si no lo es, debemos orar a Él y confesar. Como dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es posible ser limpios de toda maldad? Pues si lo dice la palabra, sí. Amén, gloria a Dios. Porque dice limpiarnos de toda maldad. Así que puedes ser gobernado plenamente en Cristo. Toda tu mente, tus palabras, tus acciones, amén, pueden cambiar en Él. Y lo último aquí en este punto es que tú debes ser dependiente del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé si tú eres dependiente del Espíritu Santo, pero es que hay un punto donde nosotros ya, nuestro control llega hasta aquí. Lo que podemos hacer llega hasta aquí. Pero a partir de aquí, solo obra lo sobrenatural de Dios. Amén, amén. Y debemos confiar en que el Señor obra en nuestra vida y en nuestro medio. Orar, suplicar, clamar con fe y esperar su obrar en nuestra vida y en nuestro entorno. Amén, porque Pedro fue transformado después por el poder de Dios. Porque resulta que la historia no terminó en ese fracaso. Amén. Después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro. Vamos a leer la palabra en Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Por favor, imagínate por favor conmigo esto. ¿Qué había hecho él antes? Le dijo que estaría con él en la cárcel, incluso en la muerte, hasta el final, ¿verdad? Y en la presión que hizo, yo no sé quién es. Y eso tampoco. Yo, ¿no? Creo que quizás hasta si pudo, cambió hasta su acento, pero no pudo. Es como si yo intentara hablar con acento mexicano, no me va a salir. Imagínate, lo pillaron de todas las maneras. Y él intentó negarlo. Y aquí nos encontramos que Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, imagínate tú. Otoniel, hijo de Daniel, ponte ahí tu nombre.
después de haber hecho algo que iba en contra de lo que Dios estaba pidiendo. Después de haber deshonrado al Señor y lo que Él te estaba llamando. Hermanos, esto lo hacemos constantemente. Constantemente hacemos algo que al Señor no le agrada. Constantemente estamos deshonrando al Señor. Si estás participando en una conversación que no debes participar, lo estás deshonrando. Amén, amén. Si estás yendo a un lugar que no debes ir, lo estás deshonrando. Amén, amén, amén. Si estás yendo con una persona a un lugar inadecuado, a escondidas, lo estás deshonrando. Amén. No, es que no hacemos nada, lo estás deshonrando. Amén, amén. Aleluya. Imagínate que dice tu nombre, hijo de tu padre. Aquí en este caso, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Santo. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Amén. Y le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Aleluya. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces vemos aquí una persona que al principio decía que le amaba, ¿verdad? Después de estar presionado, angustiado, preocupado, le niega y nos encontramos un desenlace donde Jesús le vuelve a preguntar y a dar una oportunidad. Jesús viene y restaura a Pedro. Con estas simples preguntas, ¿me amas? Él sabe que le amaba, él lo sabía que le amaba, porque él lo sabe todo. Él lo sabe, él sabe si tú le amas o no le amas. Él lo sabe, pero él te está esperando a que tú te arrepientas, a que tú le pidas perdón, a que tú llores amargamente diciendo, Señor, yo no quiero hacer esto que no está en tu voluntad. Yo quiero hacer lo que esté en tu voluntad. Así que el mismo hombre que negó, después vemos en la palabra cómo predica con valentía. ¿Alguna vez has tenido miedo? Maravilloso. Sí. Todos hemos tenido miedo en alguna ocasión, porque es parte del ser humano. Amén. Pero eso es solamente la gracia y el poder de Dios puede darte la valentía para afrontar eso que te viene por delante. Porque solo Dios sabe qué es lo que nos vamos a encontrar de aquí en adelante. Amén. Así que quizás hoy aquí hay personas que aman a Dios, pero se sienten lejos. Hoy aquí quizás tú estás frío espiritualmente porque ya llega un tiempo que tú amas a Dios, participas de las reuniones en la iglesia, pero estás lejos, porque estás viendo a Jesús desde allá, lejos, porque ya no oras, no volviste a leer la Biblia, no volviste a arrepentirte genuinamente. Quizás hoy hay alguien aquí que ya se siente derrotado, porque lo ha intentado muchas veces y ama a Jesús, pero una y otra vez miente, vuelve a hacer algo inadecuado, vuelve a hablar mal, y ya se siente derrotado. Otra quizás aquí se puede sentir cansado, cansada. Ya lo he intentado muchas veces, es muy difícil. O quizás te sientes culpable, porque estás viendo que Dios demanda de ti mucho más de lo que le estás dando y eso te hace sentir culpable. Y la buena noticia del Evangelio es esta, y es que tu fracaso no tiene por qué ser tu final. Tu fracaso hasta este punto en tu vida no es tu final. Porque en este momento en tu vida estás vivo. Amén. Estamos vivos. Y aún tenemos oportunidad en el Señor. Amén. Así que si Dios restauró a
las cosas y no hay manera. Para Dios nada es imposible. Él puede restaurarte. Es que a mí me molesta tanto cuando me llaman la atención y una rabia que me da. Dios puede restaurarte, porque eso no es normal. Amén. Dios puede restaurarte. Y cuando vengan te llaman la atención, bueno, a nadie le gusta, Ay, qué bien, me llaman la atención. No. Pero con el poder de Dios vas a poder decir, amén, Señor, ayúdame a trabajar en esta área de mi vida. Y no vas a ver a esa persona, vas a ver al mismo Dios que te está hablando para corregirte, para instruirte, para el futuro que vendrá. Amén. Así que, como resumen, podríamos decir que hoy hemos aprendido que el miedo y las circunstancias de la vida nos pueden llevar a fallar, a pesar de amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Sí? Que la presión y el estar en lugares inadecuados, rodeados por personas inadecuadas, pueden hacernos ir en contra de nuestros principios, de nuestros valores, que son la palabra de Dios y la revelación de Dios en su palabra. Que somos vulnerables, mucho más de lo que imaginamos. Amén. Que lo que le pasó a Pedro te puede pasar a ti también y me puede pasar a mí. Nadie se escapa porque somos humanos. Cuidado con decir, yo estoy bien, a mí eso no me va a pasar, porque de aquí a unos años puedes estar justo en ese lugar donde tú dijiste que jamás ibas a estar. Cuidado, porque el Señor nos está avisando. Yo llevo toda la vida en la iglesia, desde que soy una niña. Y he conocido a tantas personas que estaban entregadas, apasionadas, que servían, que venían, que adoraban al Señor con todo su corazón porque le amaban. Pero ahora me los cruzo por la calle y no me saludan. Me giran la cara rápido porque saben que ya no están bien, que ya no están cerca de Dios. Yo oro al Señor, vamos a orar para que esto no acontezca con nosotros. Para que si nos encontramos dentro de unos años, ojalá sigamos juntos reuniéndonos, pero si no, que juntos sigamos siguiendo a Jesús. Que no acontezca que a ti y a mí, que nos ha alumbrado la luz de Cristo, nos encuentren fuera perdidos, alejados del Señor, sino que sigamos en su presencia y sigamos cerca de quien sí debemos estar, que es cerca de Jesús. Pedro cayó, pero Jesús otra vez le dio la oportunidad. Y a ti el Señor hoy te da también esa nueva oportunidad. Hoy Cristo nos sigue diciendo, no me sigas de lejos, sígueme de cerca. Acércate otra vez, acércate a mí. Amén. Así que te invito a que cierres un momento ahí tus ojos, vamos a orar por esta palabra. Amén, querido Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra. Y oramos, amado Dios, para que seas tú, Señor, redarguyendo nuestra vida de pecado, Señor. Que seas tu amado Espíritu Santo, trayendo la convicción a nuestras vidas de aquello, Señor, que hacemos que no te agrada. Ayúdanos, Señora, con valentía, con tu valentía en nuestras vidas, a afrontar, Señor, ese miedo, Señor, que nos lleva a hacer lo inadecuado, Señor, que nos lleva a mentir, que nos lleva a hacer las cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos, amado Dios, para estar cerca tuyo, Señor. Ayúdanos cuando nos es difícil venir a la iglesia entre semana, levantarnos y venir, Señor, porque cerca tuyo es donde debemos estar, Señor, escuchando tu palabra, nutriéndonos de ti, orando, Señor, leyendo tu palabra, ayunando, Señor. Ayúdanos, amado Dios, porque no queremos estar lejos. Y si tú eres de los que siente que se está alejando poco a poco, Señor, oramos para aquel que se está alejando poco a poco, Señor, y suplicamos
rogamos que seas tú trayéndolo, Señor, que no permitas, Señor amado, que todo lo que ofrece el mundo lo atrape, Señor, sino seas tu presencia, seas tú, Señor, trayéndolo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.